hacia lo que llamaría la derecha política desde joven y madridista, convertirme en defensor de los movimientos independentistas fue una gran sorpresa para mí. En grado de estupefacción, yo lo compararía a descubrirme un día un tercer pezón, más o menos. Pero es un hecho contra el que no puedo luchar. Como si de repente me gustasen más las rubias que las morenas, no es algo que esté bajo mi control. Soy indepe. Si buscáis por YouTube, deberíais encontrar un vídeo mío de hace 4 o 5 años crítico con el movimiento independentista de Cataluña y podéis comprobar que efectivamente soy yo mismo. Solo que unos años después, mi manera de entender el mundo ha cambiado de tal manera que ahora no solo no estoy en contra de estos movimientos, sino que dentro de mí anida el deseo de ver estos movimientos vencer. Lo siento, igual que quiero ver al Madrid ganar. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué tiene que ver esto con Bitcoin? ¿Y qué movimientos son los que tienen más sentido de producirse? Es lo que vamos a abordar hoy. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en estos audios exploro todo lo que roza Bitcoin. Y si hay algo que no solo roza, sino que frota con ganas, es el libertarianismo, lo que está detrás de esta bonita historia. Este sueño que me dispongo a compartir con vosotros. Antes de comenzar, nada, un par de cosas que quería comentaros. Twitter, @alberto_ver, si me queréis escribir. Otra cosa que quería decir es Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, por si me queréis ayudar. Que oye, me ayudáis escuchando esto, me ayudáis. Pero si quieres ayudar económicamente, pues una donación de 5 eurillos, oye, son 5 eurillos para ti, pero para mí esto es la vida. Total, que si quieres hacer eso, pues puedes hacerlo a través de Patreon. Luego, con los patronos, nos juntamos ahí una vez al mes para hablar en una llamada. Somos pocos, podemos hablar bien. Lo siguiente que quería comentar es Twitch, donde hago estos podcasts en directo. También hago entrevistas en directo, así que básicamente hago un montón de cosas en directo. Por si quieres participar de ellas, pues nada, que sepas que ahí estamos en Twitch. Y hay una comunidad muy graciosa, muy agradable, muy simpática. Así que te puedes venir aquí y escuchar o departir o comentar. Bueno, bien, eso ya está cubierto. Lo siguiente que diría sería Relay. Relay es un servicio que yo recomiendo para comprar Bitcoin. Recomiendo Relay. Bueno, a ver, los que me seguís de hace tiempo sabéis que lo recomiendo desde hace, no sé, la tira de tiempo. Pero ahora, digamos que lo recomiendo oficialmente porque tengo un contrato con ellos. Un contrato de patrocinio. Por fin tengo mi primer patrocinador. Bien, pues gracias a ese contrato de patrocinio puedo decir que mi patrocinador Relay es el servicio que yo recomiendo, pero que ya recomendaba antes. O sea que es verdad que ahora me pagan por hacerlo, pero vamos, que lo llevaba haciendo de gratis todo este tiempo. Total, que recomiendo Relay porque para mí ofrece sencillez y cierto grado de privacidad. No te piden hacer un KYC, digamos, no te piden un montón de información cuando tú quieres usarlos para comprar Bitcoin. Así que para mí es bastante sencillo usarlo para hoy mismo si quisieras comprar Bitcoin. Haces la transferencia a Relay y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y luego lo puedes sacar de ahí a uno que tú custodies. Así que es muy sencillo y claro, no es 100% privado, eso hay que dejarlo claro porque cuando tú haces la transferencia sale desde tu IBAN y tu IBAN es tuyo, o sea que se sabe que tú has hecho esa transferencia, ¿vale? Pero sí que ofrece muchas ventajas en este sentido porque no te piden todos esos datos que muchas otras plataformas te piden. Así que por eso me gusta Relay y además si lo haces a través del enlace que encontrarás en la descripción tienes un descuento y es muy sencillo, así que es una aplicación simplemente. Así que nada, por eso lo recomiendo, pero que sepáis, por cuestiones legales es importante, que ahora tenemos un contrato de patrocinio. Ya no es solamente que lo recomiende porque me gusta, que también, pero que existe un contrato y ya está. Bien, vamos ya con el tema independentista. La cuestión de la independencia de una región, de un ente abstracto como una nación, es delicada. No es tema que me sienta cómodo tratando porque tiene muchas aristas que voy a intentar pulir a lo largo de la exposición. Empezando por lo obvio, al menos para mí, tengo que analizar la cuestión de la idea de patria. La patria, o mejor dicho, el sentimiento patriótico, impide a muchos siquiera abrirse a los argumentos en favor de la independencia de una región. Durante años me impidió a mí abordar esta cuestión de una manera racional. Yo me considero muy patriota.
Hace poco empecé a escuchar el podcast de Memorias de un tambor sobre la historia de España y los primeros 3 capítulos abrían con una intro de lo más melosa que conseguía ponerme la piel de gallina. Decía algo así como: bienvenidos a la historia más grande jamás contada, la historia de España. Y yo escuchando esto me emociono. Voy andando por la calle ahí con los pelos de punta. Me duele que quitasen esa intro, la verdad. Vale, ¿cómo reconcilio este sentimiento con mis recientes deseos independentistas? Pues no me preguntes, esta parte no la tengo clara ni yo. Pero lo que me parece obvio de esta experiencia tan vital y tan propia es que habrá muchas personas que, como yo, se sienten contrarias a la idea de independencia debido a un sentimiento patriótico. Lo que me diferencia de ellas es que yo he abrazado racionalmente el libertarianismo. En mi cabeza, estas ideas no están reconciliadas, simplemente viven en una curiosa armonía. Parte de mí se siente muy español, parte de mí querría dividir España. Contengo multitudes, como decía aquel. El sentimiento patriótico no solo tiene esta vertiente. Aunque yo no lo sienta así, entiendo que hay muchas personas que lo sienten no con el país en el que viven, España, por ejemplo, sino con la región, sea Cataluña o la que sea. Este caso sería sorprendentemente similar al anterior, solo que directamente opuesto. Se sentiría la necesidad de independizarse por un sentimiento identitario, al contrario que desear que se mantenga la unidad. Pero de nuevo, el sentimiento sería todo el argumento y no se considerarían las ideas libertarias. Por la fuerza de estos sentimientos, se me hacía necesario comentarlos antes de meterme en faena. Creo que estos sentimientos existen y son importantes, pero en mi análisis, en lo que viene a continuación, no les hago caso. ¿Qué es la independencia? Podríamos describirla como pasar a formar un todo con lo que antes era una parte. Cuando te vas de casa de tus padres, se dice que te independizas. Puede que sigas yendo a tu núcleo familiar anterior a por tuppers o a lavar la ropa, pero has pasado a formar una nueva entidad separada a la anterior. Una parte se va y forma un todo. Esto, que ocurre constantemente a nivel familiar, a nivel país se complica un poco. A lo largo de la historia vemos dos fuerzas contrapuestas, dos entes con intereses contrarios, dos poderes en lucha milenaria. El Barça y el Madrid. A ver, si quisiéramos ser académicos les llamaría de otra manera, pero creo que así va a ser más gracioso. El Madrid tiende a la centralización y a la expansión. No ve el éxito más que a través del crecimiento a costa de la individualidad de los sometidos. Por su parte, el Barça busca la libertad y la individualidad, el triunfo del pequeño sobre el grande, la búsqueda de la esencia en lo particular y no en lo general. Y sí, me doy cuenta de que en este ejemplo soy del Barça, indepe y del Barça, hoy lo tengo todo. Bien. Estas fuerzas se llevan peleando desde tiempos ancestrales y no hay una solución a la vista. Ambos presentan buenos argumentos y, como veremos, solo un Dios omnipotente es capaz de hacer cambiar el sentido del péndulo. El argumento del Madrid podríamos reducirlo a las economías de escala. Dentro de un gran organismo se puede ser más eficiente. Puedes dirigir la economía de una manera más ordenada y aportar más recursos a la causa. ¿Que hacen falta más laterales derechos? Bueno, pues se incentiva el entreno de laterales derechos o se hace uso de los mayores recursos para ir a buscarlos al territorio de al lado. Y ya que estamos, nos hacemos con lo demás que haya en dicho territorio y así expandimos nuestra capacidad. Incluso el sometido tiene motivos para sentirse bien dentro de este gran aparato. Ahora sus recursos tienen más salida, mejores infraestructuras y acceso a bienes, servicios y oportunidades que ellos solos no podían conseguir. El Barça, por su parte, también presenta importantes argumentos frente a la propuesta del Madrid, principalmente la creatividad del individuo y el sentimiento de pertenencia. La solución centralizada no siempre, de hecho casi nunca, es la óptima. Las estrategias aplicadas al caso individual tienden a ser más apropiadas y el sentimiento de pertenencia, el skin in the game, que llaman, beneficia una mejor ejecución del plan. A lo largo de la historia hemos visto estas fuerzas pelear constantemente. El Imperio Romano obtuvo un gran territorio y una de sus guerras más importantes fue justamente frente a una región que podríamos considerar del Barça, Cartago.
una pequeña ciudad centrada en el comercio y cuya especialización le llevó a amasar una gran fortuna que puso en jaque a Roma, un imperio mucho mayor en territorio realmente ocupado. Cuando Roma empezó a perder fuerza, fueron las voluntades individuales de distintas regiones las que se impusieron despiezando al imperio desde dentro. La situación de reinos pequeños que se produjo posteriormente no poseía el poder militar que tenía Roma, y esos pequeños núcleos fueron uniéndose bajo nuevas banderas. Unas veces por deseo propio y otras, muchas, por decisión de los conquistadores. Los grandes imperios llegaron a su clímax en el periodo de las colonias, cuando unos pocos países controlaban extensiones brutales de terreno en todo el globo. Esta situación no duró y los deseos independentistas de esas regiones se acabaron imponiendo. Este es un juego milenario y, como decía antes, la clave de quién gana podría venir directamente de Dios. Bueno, al menos la encontramos en la Biblia, que no es exactamente lo mismo. La encontramos concretamente en la historia de la Torre de Babel, una historia que me encanta y que ya sabéis que he usado otras veces y que habla de cómo los humanos, en un momento así de venimiento arriba literal, deciden ponerse a construir una supertorre para llegar al cielo. Y eso a Dios no le hace demasiada gracia, total que en un momento determinado decide que olviden todos sus, ese idioma común en el cual se comunicaban, separa los diferentes lenguajes, lo cual impide la coordinación entre ellos y total, que se derrumba todo al carajo y demás. La historia, la moraleja, lo que quiere decir esta metáfora es que hay cosas que se vuelven tan grandes que es inevitable que caigan. Es una idea que vemos repetida a lo largo de la historia. Vemos imperios que crecen mucho y que llegan a un punto de crecimiento tal que son totalmente insostenibles y caen. Lo vemos también en empresas, lo vemos en cualquier cosa que se vuelve demasiado grande. La típica metáfora que nos vale para todo y que, bueno, por eso supongo que se abrió camino hasta entrar en la Biblia, que digamos que es los grandes éxitos de la humanidad en forma de historia. Y sí, justo habla de esto, de cómo si tú creas un ente centralizado muy grande, al final va a caer, porque en los extremos habrá personas que no tengan ninguna relación con la centralización y que se sienten totalmente ajenas al poder que les maneja, lo cual les lleva a independizarse. En 1993, siguiendo con la historia, había 60 países certificados. No está muy claro ese proceso de certificación, pero bueno, en 1993 había 60 de estos países. Y ese número creció rápidamente hasta los 160 países solo 10 años después, es decir, a principios de los años 2000. Hoy, 20 años después, está alrededor de los 180. ¿Veremos un mundo con 1000 países? ¿Veremos un mundo con 2 países? O lo que es lo mismo, ¿crees que veremos un mundo en el que solo gane el Madrid? ¿O solo gane el Barça? Más allá de que ese mundo sería un rollo, en mi opinión es imposible que lo veamos. Cuando un bando crece demasiado, crecen igualmente los incentivos para hacerle frente. Dicho esto, ¿nos beneficiaríamos de un mayor número de países? En mi opinión, sí, enormemente. Y como no queda sitio en la Tierra por descubrir, esto solo puede conseguirse por medio de la independencia de regiones de las actuales naciones. Hace poco di con un paper que abogaba por la independencia de Texas de los Estados Unidos y me pareció un ejercicio notable para explicar por qué la independencia sería deseable, por qué sería bueno que lo hicieran y por qué sería bueno que les dejaran hacerlo. Lo que viene a continuación es un resumen de lo expuesto, centrándome en las partes que, para nosotros, que en nuestra mayoría no somos americanos, pueden ser también relevantes. La gestión centralizada de los recursos tiende a irse de madre. Como ya apuntaba antes, en casos concretos se han dado poderes extraordinarios a un ente central para que tome decisiones. Esto ya lo vimos con la figura del dictador en la antigua Roma, o sea que viene de antiguo. No obstante, en el último siglo los países han dado en caer en una crisis continua que les lleva a acaparar cada vez más poderes de dirección sobre la economía. Ese dirigir desde arriba lleva a una peor distribución de los recursos, como si tú te sentases cada lunes con tu esposa y 4 hijos y tratases de dirigir todas las tareas que habrá que hacer a lo largo de la semana. Ya te digo yo que esa semana se harían muchas cosas innecesarias y no se harían muchas otras cosas que sí que son necesarias. Si añadimos el invento del dinero fiat, es la misma situación, pero dando a cada niño un lanzallamas esperando que no ocurra nada.
La base monetaria, cantidad de dinero, por así decirlo, en Estados Unidos se ha multiplicado por 7 en la última década como respuesta a varias de estas crisis que los estados se van encontrando mágicamente. Esto no solo tiene un impacto inflacionario que empobrece a la población, sobre todo a la que ya era más pobre, sino que crea una dependencia cada vez mayor de la impresora de dinero estatal. Acompañando a este incremento en la masa monetaria, tenemos un incremento en la deuda que ha pasado de 9 trillones en 2008, un 64% del PIB, a 28 trillones, 12 años después, un 126% del PIB. Encima de todo esto está la situación de las pensiones y la seguridad social. Ya sé que a muchos les puede sorprender, pero Estados Unidos gasta una barbaridad de dinero en ambas. Y, al igual que ocurre en España y otros países a la cabeza del estado de bienestar, son sistemas que están totalmente quebrados. En el caso americano, hay un pequeño agujero entre las obligaciones y el dinero que las sustenta hoy día. Un agujero del tamaño de 68.000 millones de dólares. Esto es, el gobierno federal americano necesitaría encontrar hoy jueves, 68.000 millones para invertirlos y así poder hacer frente a las obligaciones sociales a partir de 2026 y 2034, cuando los fondos para la seguridad social y las pensiones se acaben. Esto les daría vida para los siguientes 75 años, momento en el cual el sistema quebraría otra vez. Y esto es, como digo, además de los 28.000 millones de deuda que comentaba antes. Vamos, que el sistema está casi tan quebrado como España. Todo esto es producto de la gestión federal americana, lo que podríamos llamar el gobierno central. Una Texas independiente podría hacer frente a estos problemas de otra manera. En cuanto al dinero, plantean la posibilidad de hacerlo como en Panamá, donde no hay un dinero de curso legal, sino que cualquier dinero que el comercio acepte es, lo dicho, aceptable. Al no tener Texas impuestos sobre la renta ni las ganancias de capital, a nivel estatal, a nivel federal sí que los tienen. No sería necesario imponer el uso de dólares ni siquiera para pagar impuestos. En cuanto a la deuda, la situación se complicó al decidir el Estado central asumir el coste de todo lo que no va correctamente en la economía, o que deciden que no va correctamente. Un Estado más pequeño, en el sentido institucional, no necesitaría endeudarse tanto, pues cedería competencias al individuo. Un buen sitio donde hacer esto es justamente en la seguridad social y la pensión, donde se propone un sistema por el cual cada uno financie su jubilación y seguro de salud mínimos, de la misma manera que el Estado exige un seguro para poder circular con el coche, que si no tienes mucho dinero, pues coges un terceros y vas tirando. La cuestión económica es clara y tras haber explicado hace poco la situación en España, creo que todos podemos entender que la ruptura con el sistema actual y un nuevo comienzo sería interesante. Pero los motivos para la ruptura no se reducen a los meramente económicos o monetarios. El estudio aborda otros, como la sanidad, donde ahonda en la situación vivida bajo el COVID, que le da un gran ejemplo. Explica cómo, debido a la burocracia y las competencias dentro del sistema sanitario americano, las empresas individuales e incluso los individuos en situación de ayudar en momento de crisis se veían impedidos por su propio gobierno. Creo que en este sentido, no solo los españoles, sino quien sea que esté escuchando esto, podrá sentirse en cierta medida identificado. Pero por salirnos del COVID y no tocar dos temas espinosos en el mismo podcast, podemos valorar cómo entes como la FDA, el regulador sanitario americano, imponen costes desmedidos para sacar un medicamento al mercado, lo cual efectivamente cierra la puerta a muchos tratamientos que simplemente no serían rentables. También habla del clima y de por qué es necesario ceñirse a acuerdos internacionales de dudosa eficacia que castigan la productividad y calidad de vida de los americanos. Habla del problema de las drogas y de cómo las leyes que las persiguen tienen confinadas a 500.000 de personas por crímenes sin víctima. Y finalmente habla de la educación, de cómo un sistema educativo centralizado se acaba convirtiendo en un sistema de propaganda y lavado de cerebro infantil. Este último punto creo que toca bastante al caso español. Todas estas situaciones derivan de tener un ente centralizado a los mandos de una economía que representa a millones de personas en situaciones muy distintas y que pueden no estar nada de acuerdo con dichas decisiones. Cuanto más centralizado está el poder y más ámbitos toca, más probable que exista este desacuerdo entre el representante y el representado. Por todas estas razones, y una que me dejo para el final, entienden los autores que Texas debería escindirse del resto de Estados Unidos.
Es más, no solo creen en la independencia, estiman que el resto de Estados Unidos estaría mejor si les deja ir. Para abordar esta cuestión, la cuestión de por qué sería mejor dejarlos ir, usa 4 argumentos. Primero, consistencia. Este es claro. Si apoyas una democracia, que curiosamente no es un tema que aborde este documento, pero que sería interesante tocar, ¿qué sistema político se implementaría en un Texas segregado? No sé. Pero bueno, entre tanto, si apoyas la democracia y una mayoría sustancial, 2/3 suele ser la cifra, vota independencia, pues como buen americano tendrías que aceptar la decisión. Segundo, pandemias. Imagino que este tema entra aquí por el momento en el que se escribe esto, pero realmente es un argumento en favor de la competitividad. Lo que argumentan es que en caso de pandemia, ofrecer más de una respuesta es más óptimo, mejor, que ofrecer una solamente. Por ejemplo, si hubiera otra pandemia, en Texas podrían dejar a cada uno a su aire, mientras que en Estados Unidos toman medidas de control de la población. La comparación posterior te permite tomar mejores decisiones. Tercero, la agenda progresista. Aquí se presenta la secesión como la oportunidad de solucionar problemas como la polarización cultural que afecta a Estados Unidos y a todos los demás países, ciertamente. Si acaso creo que la situación de Texas es interesante por el componente geográfico. Me refiero a que una mayoría conservadora y de ideas contrarias a las denominadas progresistas se encuentra en regiones como Texas. Esto provoca que a nivel nacional haya desacuerdos en cuanto a muchas políticas y argumentan que si Texas se independiza, atraería aún a más conservadores del resto de Estados Unidos, dejando esos territorios, es decir, los que dejan atrás, para los progresistas, por así decirlo, y concentrando a los conservadores en Texas. Esto, que sería bastante factible en el caso tejano, no lo veo tan obvio en el caso español. Por ejemplo, podría decirse que Madrid, Castilla y León tenderían a ser lo que Texas es en Estados Unidos, pero francamente no creo que sea tan marcado como los autores explican que ocurre allí, con Texas y el resto de Estados Unidos. Finalmente, en cuarto lugar, arguyen que la división física de la sociedad minimizaría la violencia. Este es el punto que tengo menos claro, pero imagino que 4 razones pues, son mejores que 3. Bien, el resto del documento se centra en responder lo que estiman ellos serían preguntas frecuentes para el independentista regional y la mayoría no me parecen interesantes para el no americano, como seguramente seas tú. Sí que hay una que creo relevante comentar y lo trataré más adelante. Primero, conectemos todo esto con Bitcoin. Como decía al principio, yo no nací indepe, yo indepe me hice. El camino que me llevó al independentismo fue el marcado por Bitcoin cuando me abrió las puertas del pensamiento liberal. Al entender cómo funciona el dinero, realmente me di cuenta de que los estados han obtenido un poder desmedido a base de empobrecer a la sociedad, obligándoles a usar dinero fiat. Llegado a este punto, concluí que el Estado realmente no debería ser tan grande, que hay muchas cosas que el individuo y la iniciativa privada harían mucho mejor. De ahí al independentismo solo me hizo falta comprender que la manera de avanzar la civilización es a base de competir. Cuantos más competidores, más eficientes nos volvemos. El dinero fiat creció al ofrecer algo que el oro no conseguía, y crecimos con el dinero fiat. Los romanos aprendieron a controlar los mares al tener que competir contra Cartago. La primera vez que en América vieron un caballo, fliparon. La segunda, le tiraron un hachazo. El Barça mostró las ventajas del tiki-taka e hizo falta crear un Mourinho para hacerle frente. Avanzamos gracias a la competencia. Más países, igual a más competencia. En mi opinión, Bitcoin le acabará haciendo la competencia a los bonos estatales, reduciendo su capacidad de endeudamiento y control. Si esto ocurre, los países tendrán que ceder competencias y a río revuelto se me hace muy factible pensar que fructificarán muchos movimientos independentistas. Haciendo un poco de análisis para este tema, descubrí que solo en España hay casi una decena de movimientos independentistas. Castilla quiere ser una nación. Tristemente, no hay uno de Madrid, lo cual me parecería un planazo. En Francia es más de lo mismo, incluso en un país tan pequeño como Bélgica encontramos 3 o 4. Casi ninguno de estos movimientos llega siquiera a las noticias. Y para mí la razón está en que el control estatal, que está, digamos, tiene el poder del todo, lo que hablábamos antes del todo, tiene el poder del todo frente a la parte. Ese todo, la nación, hoy sigue siendo extremadamente poderoso. Pero habida cuenta que la gran mayoría de países están en quiebra técnica, no sería descabellado pensar en que llegaremos a un momento en que no todos, pero algunos países grandes, por así llamarlos, no podrán hacer frente al enorme coste de mantener la maquinaria estatal.
Si los sistemas de pensiones y seguridad social efectivamente quiebran y hay que iniciarlos de cero, ¿lo haríamos igual? ¿Lo haríamos de otra manera? ¿Lo haríamos en la misma extensión geográfica? Justo la parte que menos clara veo de todos estos movimientos secesionistas es la parte económica. Por un lado, como también explica el documento sobre Texas, es claro que no se puede pretender obligar a una región a seguir formando parte de un país solo porque hay mucha deuda y todas las partes contribuyeron a generarla. Por otra parte, tampoco vería justo una ruptura rollo aquí paz y después gloria. Habría que crear mecanismos para saldar las deudas, de haberlas, entre la región y el todo, cosa que también se me antoja un poco gris. Dicho esto, aún en el caso más extremo, en el que todo Occidente se encontrase en esta situación, la de quiebra, no todos estos movimientos regionales se independizarían ni lo harían con éxito. Creo que el caso de Texas es muy interesante porque en él confluyen una serie de características conducentes a que fuera bien. Está el tema cultural, la posición geográfica, la población y extensión, su capacidad energética y su historia, el hecho de que ya fueron independientes en un momento. Incluso también ayuda el hecho de que sea una sociedad bastante bien armada, lo cual protegería en caso de conflicto militar. Este es el otro punto que comentaba antes, que también era ventajoso para Texas y que claramente no se aplicaría a una situación como la española, donde la cuestión militar, digamos que sería más problemática, porque independizarías una región, por ejemplo, Castilla se independiza y realmente no tiene efectivos para defenderse militarmente frente a nadie. Bien, y esta situación, estas características que sí que presenta Texas, no las vemos en muchos otros casos, donde si acaso la cuestión cultural es la única ventaja que tendría la secesión. En los próximos años podríamos ver el éxito de algunos de estos movimientos, lo cual seguramente avanzaría la causa de los otros. Pero, en mi opinión, no podría irse de madre. No creo, como le gustaría a Hoppe y a mí, que veamos una Europa con 1000 Liechtensteins. No creo porque, como explicaba antes, con el Madrid y el Barça, en ese supuesto no sería difícil para el expansionista, para aquel que tiene, digamos, más ganas de crecer, y lo vemos a veces en casos como lo de Rusia, también lo vemos en casos como lo de China, pero bueno, habría muchos más. En esos casos, claro, se me hace difícil pensar que podríamos ver una multitud de pequeños países con escasa capacidad de defenderse si alguien decide tomar las armas, alguien siendo un país mucho más grande. Y de hecho, ahora que estoy leyendo un libro sobre la respuesta americana a la Unión Soviética, se ve ahí muy claramente que los Estados Unidos habrían preferido, pues muy posiblemente, el dedicarse a Estados Unidos y ya está, que fue la amenaza de la Unión Soviética la que, entre comillas, les obligó a tomar decisiones que convirtieron a Estados Unidos en una potencia mucho más expansionista de lo que había sido hasta ese momento. Quizá, por aventurar algo, quizá después de quiebras y experimentos independentistas, que opino podríamos ver en los próximos años, conforme las quiebras y la incapacidad de refinanciarse de muchos países se producen, pues después de muchas quiebras y experimentos independentistas, quizá lleguemos a una situación de relativa estabilidad, con pocos grandes bloques y miles de zonas con gran autonomía. Y con Bitcoin, claro. Con eso me valdría. Cuando hablo de grandes bloques, me refiero a bloques, sí, como el bloque occidental y el bloque soviético era antes, o el bloque asiático cuando hablamos de China. Esos bloques que bajo ellos aglomeran individualidades, igual que yo como persona contengo multitudes. Bueno, me gustaría saber qué opináis sobre esto. Yo soy muy fan de la independencia y me gustaría saber qué opináis vosotros, bitcoiners. Si me queréis comentar lo que opináis, Twitter, @alberto_mera. Si me queréis ver en directo, podéis hacerlo en Twitch. Si me queréis ayudar a que piense más, porque igual no te ha parecido que he pensado lo suficiente, puedes hacerlo en Patreon, patreon.com/podcast sobre Bitcoin. Si quieres comprar Bitcoin, esperando que algo como esto pueda pasar, puedes hacerlo a través de Relay. Encontrarás enlaces a todo esto y al documento este que he comentado hoy en la descripción del podcast. Muchas gracias.